dándoles la bienvenida a este evento en el que se presentará el estudio de los beneficios económicos y sociales para el área de influencia del proyecto Trasvase e Irrigación Olmos. Este estudio se va a desarrollar según el siguiente programa. En primer lugar, tendremos la exposición y la presentación del estudio a cargo del gerente central de Maximice Economía, el economista Henry Álvarez Pinto, y luego pasaremos a la ronda de preguntas del panel de expertos, en los que estarán nuestros distinguidos invitados, a quienes desde ya les agradecemos su presencia, el ingeniero Leopoldo Fernández, que es el gerente general del PEOT, el ingeniero Pablo Ferreiro, gerente general de Inglevi, Plantaciones del Sol, así como al ingeniero Jorge Vaga Campodónico, economista principal de Maximice Consul S.A., y a todos los demás participantes que nos acompañan virtualmente el día de hoy. De acuerdo entonces al programa, la primera presentación del estudio estará a cargo del señor Henry Álvarez, gerente central, acerca de los resultados de este estudio de los beneficios económicos y sociales para el área de influencia. Luego, el conversatorio con nuestros invitados para que nos alcancen sus comentarios sobre el estudio y el papel de la agroindustria en el crecimiento del país, concluyendo con una ronda de preguntas que nos harán llegar nuestros invitados a través de la plataforma para tal efecto. Sin más preámbulos, entonces, los dejo con el señor Henry Álvarez. Bienvenido y adelante, Henry, por favor. Gracias, Mario. Buenas tardes a todos y bienvenidos. En este segmento de la conferencia voy a presentar los resultados del estudio desarrollado por Maximice sobre los impactos económicos y sociales del proyecto Olmos. Comenzamos. Bueno, iniciemos visualizando las principales características. El proyecto Olmos está formado por dos componentes. El primero corresponde a la construcción del trasvase y túnel trasandino, cuyas obras se realizaron entre el 2006 y el 2012, a cargo de la concesionaria Trasvase Olmos CTO. Y el segundo inicia en 2012 y se extiende hasta la actualidad, y concierne pues a la construcción de la infraestructura de irrigación que va en un periodo entre el 2012 y 2014, y a cargo de la concesionaria H2 Olmos. Esto ha permitido el desarrollo de la producción agrícola del proyecto a partir de 2015. Es precisamente ese trayecto entre el 2015 y el 2019 que es el foco de atención del estudio que Maximice ha realizado. El estudio elaborado por Maximice cumplió con el objetivo de evaluar los impactos económicos y sociales del proyecto Olmos, y para ello empleamos metodologías sofisticadas y que están mundialmente aceptadas por la comunidad científica. Lo primero que hicimos fue elegir los principales vectores de beneficio para el país. O sea, estamos hablando de inversión, producción, exportación, empleo, salarios, tasa de pobreza. Estos beneficios son trascendentes porque se obtuvieron a lo largo de la actividad del proyecto, tanto desde la etapa de construcción hasta el actual periodo de operación. Seguidamente, lo que hicimos fue diseñar un modelo de dos escenarios. Uno, el real, con la presencia del proyecto, y otro, el denominado contrafactual, que significa que simulamos qué hubiese acontecido en la economía sin la presencia del proyecto. Obviamente, la diferencia de valores entre uno y otro escenario nos permite ver el impacto del proyecto. Luego, nos abocamos a la recolección de información pertinente a través de exhaustivas entrevistas en profundidad, tanto con usuarios del proyecto como con otros stakeholders, que nos sirvieron de insumo para realizar una evaluación global y rigurosa del proyecto. En lo que refiere a la medición de los impactos económicos, lo que empleamos fue un modelo de equilibrio general computable y dinámico, mientras que para lo que se refiere a la medición de los impactos sociales, lo que empleamos fue el método de control sintético. La utilización de estas dos técnicas nos permitió cumplir a cabalidad con los objetivos del estudio.
En las próximas diapositivas, lo que vamos a mostrar es, primero, la relevancia económica del proyecto Olmos, indicadores como inversión, producción, exportación, y luego vamos a ver precisamente los impactos económicos y sociales, tanto a nivel de la economía nacional en su conjunto, como a nivel más acotado, es decir, la economía de Lambayeque. Bien, en cuanto a la inversión, hasta 2019, el proyecto Olmos generó más de 2.400 millones de dólares en inversión, de los cuales 509 millones correspondieron a las inversiones realizadas por los concesionarios en la etapa de construcción y 1.900 millones de dólares a lo invertido por los propios usuarios del proyecto, obviamente ya en etapa de operación, representando, qué duda cabe, este último desembolso el de mayor trascendencia, con casi 80% de la inversión total del proyecto. Si observamos la curva de inversión del proyecto, se puede ver claramente el incremento sustancial de la inversión de los usuarios desde 2015. Para que tengan una idea, solo en 2019 los usuarios del proyecto invirtieron más de 600 millones de dólares, lo que muestra el optimismo y las buenas perspectivas de los usuarios. En la etapa de construcción, el concesionario Trasvase Olmos desembolsó 288 millones de dólares, mientras que el concesionario H2 Olmos, responsable de la construcción de la infraestructura de irrigación, invirtió 221 millones de dólares. Debemos recalcar que dentro de la inversión de CTO se está incluyendo 77 millones de dólares que fueron desembolsados por el Estado para la construcción del trasvase. También vemos en el gráfico de la derecha que respecto de la inversión de los usuarios del proyecto, la adquisición de activos biológicos es la más relevante, con casi 42% del desembolsado. Le sigue en orden de mérito la construcción de infraestructura de riego y pozos con un poco más del 23%, la construcción de plantas de producción con un poco más del 15%, y bueno, otros tópicos menores. Las perspectivas de inversión de los usuarios del proyecto se encuentran al alza, considerando los recursos que están destinados a la expansión del cultivo y la creación de infraestructura destinada a riego y pozos. En cuanto a lo que es producción, debemos destacar lo que consideramos casi un récord nacional, que es el haber ampliado la frontera agrícola en 23.000 hectáreas en tan solo 5 años. Y esto resulta muy interesante teniendo en cuenta que el proyecto se ubica en Lambayeque, que es una de las 5 mayores regiones agroexportadoras del país. Hoy, el proyecto Olmos utiliza el 70% de sus hectáreas disponibles para la producción de 17 productos, casi todos ellos de exportación. También hay que tener en cuenta que el proyecto representa el 26,3% de la producción agrícola de Lambayeque, el 31% de las agroexportaciones agrícolas de la región y casi el 40% del empleo lambayecano. Digamos que estos tres ratios nos permiten dimensionar la gran importancia del proyecto en la economía lambayecana. Con respecto a los principales productos, entre los más importantes del proyecto se encuentra el arándano, el cual representó en el 2019 el 65,8% del valor producido en las hectáreas del proyecto. Le siguieron en importancia la caña de azúcar con 22%, la palta con 7,5%, el espárrago con 2% y la uva con 1,2%. Hay que tener en cuenta que estos dos últimos productos mencionados, espárrago y uva, están en un franco crecimiento. También se cosecharon otros 13 productos importantes, como el limón, maracuyá, páprica, por nombrar algunos otros. El proyecto contribuye con casi el 16% del volumen de exportación del arándano a nivel nacional y representa casi la totalidad del arándano exportado por Lambayeque. En el caso de la palta, el aporte ya llega al 5,5% del exportado a nivel nacional, mientras en el caso de la uva y el espárrago, al ser productos que recién están creciendo, ese porcentaje se va elevando progresivamente. Hay que destacar que hay grandes perspectivas de producción, según lo que nosotros hemos podido tomar de las entrevistas que realizamos. Hay grandes perspectivas optimistas, considerando que los rendimientos se vienen incrementando debido ya a la madurez de algunas de las plantaciones.
Así, por ejemplo, encontramos que los rendimientos de la caña de azúcar, del espárrago y de la uva ya se posicionan por encima del promedio de la región Lambayeque. Con respecto a las exportaciones, en 2019 las exportaciones del proyecto alcanzaron más de 206 millones de dólares, representando el 31% de las agroexportaciones lambayecanas. Algo realmente impensado hace tan solo 5 años, cuando las exportaciones apenas si llegaban al 4 millones de dólares y no representaban ni el 1% de las agroexportaciones de la región. En el último año, el proyecto exportó arándanos por un valor de 148 millones de dólares, representando 96% de las exportaciones de arándano de Lambayeque. Asimismo, el proyecto Olmos representó la totalidad de las exportaciones de caña de azúcar lambayecanas, el 26,8% de las de palta, casi 13% de las de espárrago y un poco más del 4% de las de uva, evidenciándose así una importante trascendencia de lo que son las agroexportaciones del proyecto para lo que es la economía lambayecana. Bueno, hasta aquí, digamos que hemos mostrado lo que es la relevancia del proyecto, ¿no? En cuanto a montos de inversión, nivel de producción, valores de exportación, que posicionan al proyecto como una de las zonas top de la agroexportación a nivel nacional. A partir de las siguientes diapositivas, lo que vamos a mostrar son los impactos del proyecto en la economía nacional y lambayecana en términos importantes como el valor agregado bruto, el empleo, los salarios y los niveles de pobreza. Vamos con eso. Lo que se observa en pantalla es la evolución del valor agregado bruto a nivel nacional, para que tengan un poco, y si no están familiarizados con este indicador, el VAP. El VAP es el PBI, pero neto de los impuestos, ¿no? Entonces se le está quitando los impuestos para eliminar ciertas distorsiones y que el impacto sea neto. Bien, entonces allí se ven dos curvas del VAP. La real, con el proyecto, y la simulada, considerando que nunca existió el proyecto, ¿no? Considerando que el proyecto nunca existió. La diferencia entre ambos, que es recogida por las barras de color naranja que se observan en pantalla, representa el impacto del proyecto Olmos en el BAB nacional. En 2019, el proyecto sumó poco más de 3.000 millones de soles al BAB nacional, permitiendo que este pase de 493.000 millones de soles a 497.000 millones de soles. Si lo observamos a lo largo de todo el proyecto, el aporte promedio anual fue de poco más de 4.000 millones de soles la mayoría y se tome el acuerdo. al BAB nacional. O lo que es lo mismo, sumó en promedio 1% más al BAB de cada año. Si lo dividimos por etapas, el proyecto Olmos habría sumado un promedio anual de 4,5 mil millones de soles en la etapa de construcción y 3,6 mil millones en la etapa de operación. Para poner en perspectiva, porque suenan varios números, entran y salen, el aporte promedio anual del proyecto, los más de 4 mil millones, equivalen a lo invertido en obras realmente emblemáticas, como la ampliación del proyecto minero Toromocho, o la totalidad de la inversión para realizar los Juegos Panamericanos del 2019, la modernización del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, o lo que cuestan 8 hospitales de alta complejidad o hasta 60 colegios de alto rendimiento. Todo lo anterior es consecuencia del expansivo efecto multiplicador de las inversiones realizadas en el proyecto Olmos, que obviamente se irradiaron no solamente en Lambayeque, sino en el resto de las regiones y en la economía en su conjunto. En el caso de Lambayeque, durante el periodo 2006-2019, el proyecto sumó un promedio anual de 735 millones de soles al BAB regional, agregando en promedio casi 8% más al BAB de cada año. Solo en 2019 el proyecto agregó 1.765 millones al BAB, significando un poco más del 17%. Durante la etapa de construcción, el impacto anual alcanzó
más de 600 millones de soles, es decir, 7.2% más por cada año, y en la etapa de operación el impacto ascendió a 919 millones de soles anuales, es decir, 8.8% más para cada año. Debemos anotar que los impactos del proyecto se dieron en la mayoría de sectores económicos, como construcción, agrícola, comercio, manufactura, entre otros, siendo de todos ellos los más relevantes los sectores de construcción y agrícola, pues concentraron el 35% de los impactos económicos. Ya que hablamos del sector agrícola, veamos cuál fue el impacto del proyecto en el sector agrícola lambayecano. Aquí podemos observar que el proyecto contribuyó con casi 198 millones de soles anuales al BAB, significando un incremento de casi 20% por año. Solo en 2019 los beneficios alcanzaron aproximadamente 413 millones de soles, o lo que es lo mismo, un avance de 17,5% al BAB agrícola lambayecano de dicho año. Podemos destacar de las entrevistas que realizamos para el desarrollo del trabajo, que los planes de inversión de los usuarios del proyecto, así como las mayores producciones y exportaciones, van a permitir posicionar el sector agrícola lambayecano como el principal pilar del crecimiento de la economía de la región y uno de los que va a impulsar a futuro el crecimiento de la economía nacional. En cuanto al empleo, el proyecto generó en promedio 161.000 puestos de trabajo al año, considerando tanto empleos directos como indirectos como inducidos. Solo en 2019, el proyecto generó más de 391.000 puestos de trabajo, de los cuales 23.500 correspondieron específicamente a lo que son empleos directos del proyecto. Y la diferencia, bueno, a empleos indirectos e inducidos. Cuando hablamos de empleos directos, nos referimos a los puestos de trabajo que participaron en la construcción y operación del proyecto. Mientras que cuando hablamos de empleos indirectos, consideramos los puestos de trabajo que asistieron a la realización del proyecto, como puestos de trabajo creados en transporte, o puestos de trabajo creados en empresas industriales que aportaron con máquinas, semillas, o incluso los puestos de trabajo de los restaurantes que brindaron alimentación a los trabajadores. Y por último, cuando hablamos del empleo inducido, que es el de mayor tamaño, considera a aquellos empleos que, si bien no tuvieron contacto con el proyecto, fueron generados por la dinamización de la economía fruto de la existencia del proyecto. Algo que resulta ultra importante, sobre todo en momentos en los que la inclusión está en agenda del Estado. El proyecto ha permitido insertar al mercado laboral a un gran número de mujeres en buenas condiciones de trabajo, contribuyendo así a una mejora en la calidad de vida de los hogares lambayecanos. Pasando a lo que es el impacto precisamente del empleo en Lambayeque, el proyecto generó en promedio 28,2 mil empleos anuales durante el periodo 2006 al 2019, y para el 2019 el proyecto generó 63.100 puestos de trabajo, equivaliendo al 10% de la totalidad del empleo regional. Desde el inicio de la operación, en el sector agrícola se generaron en promedio 23.900 empleos. Solo, para que tengan una idea, en 2019 el proyecto Olmos creó 49.800 empleos agrícolas. Respecto a los demás sectores, durante el periodo del proyecto se generaron casi 6.000 empleos anuales en el sector construcción, 2.400 empleos anuales en el sector manufactura, 3.700 en lo que es comercio y 1.000 en lo que es alojamiento, por mencionar algunos, ¿no? En cuanto a 2019, después del sector agrícola, el de mayor relevancia en la generación de empleo fue el sector comercio, y con 4.800 empleos en la región. En cuanto al tema de los salarios, que justo estaba en boga en las últimas semanas, los salarios generados por Olmos, se puede observar que los trabajadores del proyecto lograron un incremento progresivo en sus remuneraciones, pasando de un promedio de 773 soles mensuales en 2015
a más de 1.600 soles mensuales en 2019, significando un incremento promedio anual del 21%. Pero los beneficios del proyecto no solo elevaron los ingresos de los trabajadores que participaron en el proyecto, sino además de toda la PEA ubicada en el área de influencia del proyecto, es decir, los trabajadores de las provincias de Ferreñafe, Lambayeque, Huancabamba y Jaén. El salario promedio del proyecto de toda el área de influencia alcanzó más de 1.800 soles mensuales entre 2015 y 2019, superando en casi 22% al nivel del salario promedio en un escenario sin proyecto. Mientras que para los periodos del 2006 a 2011, el salario promedio del área de influencia alcanzó poco más de 1.000 soles mensuales, superando en 956 al escenario alternativo. Para el periodo de construcción, entre 2012 y 2014, los salarios alcanzaron más de 1.500 soles mensuales, en vez de los 1.385 mensuales en un escenario sin proyecto. El mayor nivel de empleo y los mayores salarios, qué duda caben, representan un incremento en la calidad de vida de la población. En cuanto a lo que se refiere a la pobreza, el incremento en el nivel de empleo e ingresos de la población permitió atacar de frente el problema de la pobreza. En 2019, el proyecto logró reducir el nivel de pobreza del área de influencia en 6.6 puntos porcentuales, ubicándose en 3.6% en lugar del 37.2% si no se hubiese ejecutado el proyecto. Esto permitió sacar a más de 48.000 personas de la situación de pobreza y un promedio de 27.000 anuales desde el inicio del proyecto. En el caso de la pobreza más aguda, la pobreza extrema, en el 2019 el proyecto logró reducirla a 5%, significando 3 puntos porcentuales menos que en ausencia de proyecto, que si hubiese sido en ese caso 8%. Esto permitió sacar a más de 23.000 personas de la situación de extrema pobreza. Cabe destacar que parte de la reducción de los niveles de pobreza y pobreza extrema en el área de influencia del proyecto se debieron a las iniciativas de responsabilidad social que muchas de las empresas usuarias del proyecto han desarrollado, tales como, para mencionar, campañas médicas, de construcción de escuela, entre otras. En resumen, el proyecto representa el 26% de la producción agrícola y el 31% de las agroexportaciones de la región Lambayeque. Los productos estrella del proyecto Olmos son arándano, caña de azúcar, palta, espárrago y uva. En el caso del arándano, representa el 95% de las exportaciones de Lambayeque. El proyecto Olmos sumó en promedio anual 4.100 millones de soles al BAB nacional, un incremento promedio anual del 1%, y 735 millones de soles al BAB de Lambayeque, un incremento de 7.9%. En 2019, el proyecto expandió en 70% el BAB agrícola de la región Lambayeque. En 2019, el proyecto Olmos generó 391.000 empleos a nivel nacional, 63.000 empleos en la región Lambayeque y casi 50.000 empleos agrícolas en el departamento de Lambayeque. El proyecto Olmos incrementó anualmente 21% los salarios de la zona de influencia. Con ello, en el 2019 se redujo el nivel de pobreza en 6 puntos porcentuales y de la pobreza extrema en 3.3 puntos porcentuales. Hasta aquí los resultados del estudio. Muchas gracias. Henry, muchísimas gracias por la interesante exposición. Luego de haber podido apreciar las cifras mostradas, no queda duda que desde el inicio de su operación el modelo del proyecto Olmos ha probado ser exitoso y, claro, como no, digno de replicarse. Pasamos ahora a la segunda parte del programa en la que contamos con la presencia de nuestros distinguidos invitados, a quienes les pido encender su cámara. El ingeniero Leopoldo Fernández, gerente general del PEOT, el ingeniero Pablo Ferreiros, gerente general de Inglevi, y al ingeniero Jorge Vaca Campodónico, economista principal de Maximice. Estimados ingenieros. Porque, por ejemplo, ya la querella ya se presentó.
Bienvenidos. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, continuando entonces con nuestro evento, vamos a dar paso al conversatorio. La dinámica del conversatorio se lleva a cabo mediante las respuestas que van a brindar nuestros invitados a las preguntas que nos han alcanzado para demostrar que sí somos capaces de que esa confianza sí. Pasamos a la primera pregunta. La primera pregunta es dirigida al ingeniero Leopoldo Fernández. Y es la siguiente. El Valle Viejo de Olmos cuenta con 5.500 hectáreas de cultivo y más de 700. ¿Qué acciones está tomando el PEOT para lograr el objetivo de incrementar la productividad de los campos de dicho sector? Ingeniero Fernández. Bueno, buenas tardes con todos. Disculpen que hable muy bajo, pero estoy en otra reunión muy importante. Ustedes saben de la coyuntura que está pasando en este momento en el gobierno regional. Prácticamente nos hemos quedado acéfalos por los problemas que viene pasando la región el día de hoy. Como ya la palabra está empeñada y para asistir hoy día, prácticamente estoy duplicando en 2 reuniones. Y yo les pido disculpas por eso, por querer hablar bajo, haberme ido a un lado para poder atender esta información, esta programación que es importantísima, ya como lo han dado los anteriores panelistas, los integrantes, perdón, de H2 Olmos, del gran impacto que está dando prácticamente el proyecto la irrigación Olmos. Bueno, contestando su pregunta, como ustedes saben, en el proyecto Olmos, en el Valle Viejo hay 5.500 hectáreas y más de 700 familias de los agricultores. Las acciones que toma el PEOT para lograr el objetivo en los campos de dicho sector. En principio, primero aclaremos que el Valle Viejo cuenta con 5.500 hectáreas de área bruta, de las cuales aproximadamente ahorita están ya sembrándose de 800 a 1.000 hectáreas. El resto de área no se está cultivando debido a la inexistencia de la infraestructura menor de riego. Actualmente solo existe la infraestructura mayor, donde son los hidrantes de riego presurizado en los diferentes bloques de riego. El PEOT, en convenio con el PSI, elaboró el perfil de inversión pública, mejoramiento del riego de 5.500 hectáreas en el Valle Viejo de Olmos, región Lambayeque, en el marco del SNIP. Lo hizo con sus propios recursos, elaboró el estudio a nivel de factibilidad adecuado al sistema Invierte. Y actualmente dicho PIB se encuentra en la fase de inversión, vale decir, en la elaboración del expediente técnico por parte del MIDAGRI, a través del PSI, siendo dicho proyecto declarado como proyecto emblemático por el gobierno central. En tanto, el PSI, bueno, sí, estamos esperando que concrete la elaboración del expediente técnico y la ejecución de dicho proyecto. Pero el PEOT es una unidad de gestión social y desarrollo económico a través de su unidad UGESDE, de la Gerencia de Promoción de Inversiones, del GPI, los cuales han implementado una estrategia de intervención social y económica en el Valle Viejo de Olmos, cuyo objetivo general es apoyar el desarrollo sostenible de los pequeños productores y usuarios beneficiarios del proyecto de irrigación e hidroenergético Olmos a través de la reconversión productiva agraria, la optimización del recurso agua y suelo y promoción de modelos asociativos para acceder a los mercados y servicios. Los convenios que hemos tenido con las asociaciones del Valle Viejo, con Agroideas, a través de los proyectos de reconversión productiva agropecuaria, se han desarrollado entre los años 2013 al 2016, a través de su unidad de gestión social y desarrollo económico, la cual se ha promovido la constitución de 3 asociaciones de pequeños productores en bloques de riego. El 1-2, La Juliana, Agroimpe, Miguel Grau,
con un total de 81 socios y 100.5 hectáreas que con el apoyo de Agroideas accedieron a los proyectos de reconversión productiva agraria para el cultivo del banano orgánico con una inversión total de aproximadamente de 10.800.000 soles. Entre el aporte de Agroideas, que fue del 70%, y el aporte de los socios. En el año pasado, el 2020, se ha logrado reactivar 2 nuevas asociaciones, Apucay, Costa Perú, Tunape, con 10 socios y cerca de 90 hectáreas. Y la asociación Valle Encantado, en el bloque 2 de riego, con 16 socios y 32 hectáreas. Ellos todavía se encuentran en su formalización para lograr su elegibilidad ante Agroideas, para que se elaboren sus planes de negocio y accedan al proyecto de reconversión productiva agraria. También con el apoyo del programa de Agroideas se logró firmar los convenios y resoluciones para la implementación de 106 hectáreas para la siembra de banano orgánico en 4 asociaciones ubicadas en el distrito de Olmos. Asociación Apucay, Costa de Olmos, Asociación Agropecuaria Fruit, ELIN Las Norias y la Asociación Agropecuaria Progresista. En total son 104 los pequeños productores beneficiados a la fecha, con un total de 206.5 hectáreas. Esta cifra se ha podido incrementar significativamente si el Vidagri hubiese construido ya la infraestructura menor de riego en el Valle Viejo, ¿no? Y no se hubiese tenido la interferencia y los abusos de la directiva actual de la Junta de Usuarios de Olmos. Eso es todo lo que les puedo dar a conocer sobre la pregunta número 1, mis estimados amigos. Okay, muchas gracias, ingeniero Fernández, por sus respuestas. Pasamos ahora a la siguiente pregunta, que es para el ingeniero Pablo Ferreiros. Ingeniero Ferreiros, por favor. La pregunta es la siguiente. Los descontentos sociales y la fragilidad del gobierno de turno determinaron la modificación de la Ley de Promoción Agraria. ¿Cuál es su opinión respecto de los cambios hechos y cuánto podría crecer la agroexportación en el corto plazo tras la aprobación de la nueva legislación? Por favor, ingeniero. Gracias. Sí, bueno, la ley agraria ha traído bastantes beneficios, ¿no? En 10 años ha generado impuestos por 5.800 millones de soles, 65.000 millones de dólares en divisas, 420.000 empleos formales, que son mucho más formales y más privilegiados que los que pueden tener un trabajador de campo en la selva o en la sierra. Y lo que es más importante, como lo decía antes Henry, la reducción de la pobreza del 60 al 30% en el campo. Recuerdo cuando empecé a trabajar en agricultura hace 35 años, había una pobreza increíble y los trabajadores estaban bastante mal. Y bueno, en los últimos 10 años esto cambió muchísimo. Es cierto, ha habido un descontento social. Este descontento social creo que es una minoría. ¿Por qué? Porque las empresas agroexportadoras estamos muy auditadas por grandes empresas certificadoras sociales y éticas del extranjero, y vienen y ellos inopinadamente se pasan una semana en el fondo preguntándole a todos los trabajadores si cumplimos con la legislación, si les damos un buen trato. Si no, pasamos ese examen, no podemos exportar. Segundo, porque las empresas nos peleamos por los trabajadores, nos faltan trabajadores, competimos por la mano de obra y tenemos que tratarlos bien, tenemos que darles beneficios, tenemos que hacer que se sientan bien con nosotros para tratar de que vengan a trabajar en nuestra empresa. Hay mucha competencia y tenemos que tratarlo bien de todas maneras. Ahora, definitivamente ha habido un descontento social que repito, creo que es una minoría. De todas maneras, eso nos sirve mucho para poder nosotros pensar por qué se ha dado ese descontento social, ¿no? Hay una área informal del sector que no conviene y que son los que maltratan muchas veces a los trabajadores. Hay también falta de comunicación con los trabajadores sobre sus beneficios y su gratificación y sus seguros que se estaba poniendo en las boletas, pero no se le explicó bien. Y lógicamente los sistemas de salud han sido muy deficientes. Creo que ahora la Asociación de Agroexportadores debemos hablar mucho con el gobierno para tratar tratar el problema de salud
Y entonces yo creo que los maltratos, las injusticias han sido una minoría, más bien han mejorado mucho las condiciones de vida de los trabajadores, pero también sigue siendo una llamada de atención para nosotros como empresarios, de ser mucho más sensibles con nuestros trabajadores y realizar encuestas en el campo, etcétera, ¿no? Para darles un buen trato. ¿Qué es lo que va a pasar ahora, ¿no? Con esta presión vandálica que hubo en algunos lugares, lo que ha pasado es que el Congreso ha dado una ley que es antitécnica porque no llamaron a las partes. A nosotros nos llamaron unas reuniones de media hora, nada más. Entonces se ha dado la ley. Pero bueno, el tema es de que se cambió el marco jurídico y se vieron afectadas las empresas en su propiedad. Entonces esto creo que va a hacer que las inversiones se paralicen un poco. La agroexportación va a seguir creciendo durante los próximos 3 años por plantaciones que ya se habían sembrado hace 3 años, pero yo creo que no van a haber ampliaciones significativas, es decir, este boom agrícola va a parar hasta que el Estado no dé claros mensajes de que se va a ver un marco jurídico estable y también de que se va a cuidar la propiedad. Y nosotros, como empresarios, tenemos que ser muchísimo más sensibles con los trabajadores, hacerles partícipes del éxito. Seguir respetando sus leyes, pero tratar de señalar a aquellos que no los hacen para que no crear un descontento social como el que ha habido, que afecta a todos. Bueno, esa es la respuesta, ¿no? Gracias, ingeniero Ferreiros. Importantes reflexiones. La tercera pregunta es para el ingeniero Jorge Vaca. Ingeniero Vaca, por favor. La pregunta es la siguiente. El sector agroexportador puede convertirse en la palanca para el desarrollo económico peruano. ¿Qué medidas se deben adoptar para generar inversiones en infraestructura como carreteras, puertos y aeropuertos que mejoren la competitividad integral de nuestro agro? Por favor, ingeniero Vaca. Muchas gracias, Mario. Antes que nada, un saludo a todos los panelistas y en general los que nos están escuchando en esta tan interesante presentación. Para contestar a la pregunta, yo quisiera primero comenzar algo que tal vez no se ha mencionado en detalle en la presentación de Henry, pero tiene que ver mucho con la infraestructura. Como ustedes saben, parte del proyecto incluye lo que se llama la nueva ciudad de Olmos o la ciudad Charles Sutton, la cual está prácticamente concluida y entiendo que el PEOT, o sea, la región, está en proceso de asignación por lotes de las diferentes zonas de la ciudad, que yo creo que es una cosa muy importante. Primero porque va a incluir, y esa es una de las cosas que debería tener prioridad, la construcción de posta médica, de escuelas y todos los servicios comunitarios que van a permitir a todos los trabajadores de la zona adquirir, digamos, todos estos servicios, incluyendo la posibilidad de habitación, y por lo tanto no solamente va a contribuir al bienestar de toda la población alrededor de este gran proyecto, sino que además va a aumentar el nivel de actividad económica de todos los servicios asociados a lo que es normal en una nueva ciudad, ¿no? Entonces, es muy importante de que se acelere este proceso para poder facilitar no solamente el bienestar, sino también, yo diría, la productividad de los trabajadores, porque vemos que en la actualidad hay un gran desplazamiento que lo podemos observar tanto en las primeras horas de la mañana como en las tardes, y que se traducen pues en un transporte que podría por lo menos aliviarse tomando en cuenta las facilidades de esta estructura, ¿no? Pero las otras áreas que son de infraestructura que tienen que ver con las carreteras, puertos y aeropuertos,
Bueno, también, como es el caso de la nueva ciudad de Olmos, también es importante que se aceleren estos proyectos que son complementarios y le van a dar mucha, digamos, complementariedad al proyecto. Por ejemplo, un buen servicio de aeropuerto con todos los servicios de frío y para poder posibilitar otras alternativas de exportación, como es lo mismo el puerto, ¿no? El puerto también, estamos hablando que actualmente la mayor parte de la producción tiene que desplazarse, pues, grandes distancias hasta Paita o otros puertos alternativos, cuando un puerto, aunque sea de mediano calado, como sería el puerto Eten, podría perfectamente abaratar los costos y sobre todo, pues, abrir la actividad económica en actividad que yo creo que sería un gran complemento para la economía de Lambayeque. Desde mi punto de vista, yo pienso de que en términos de puertos, se habla del puerto de Bayóvar, que es la salida natural, aunque yo tengo mi predilección por implementar un puerto de gran calado en la isla Lobos de Tierra, que es el proyecto original presentado por el gobierno chino, pero que lamentablemente se dejó pasar y que ahora está siendo hecho en Guarmey. Pero yo creo que en el futuro, esa es otra de las posibilidades, tomando en cuenta el potencial de crecimiento del proyecto Olmos, ¿no? Entonces, en la medida en que esto se proyecte y se pueda implementar, como es, yo diría, la gran anhelo de los lambayecanos, ver, pues, no solamente la actual cantidad de hectáreas que tiene el proyecto, sino hasta poder duplicarlas. En ese caso se podría complementar con un puerto, pues, de gran calado, como sería este puerto en la isla de Lobos de Tierra. Y finalmente, en la parte de carreteras, mi idea es de que, si bien es cierto, existe ya toda una infraestructura realizada por las concesionarias, se necesita, pues, una mejora en la calidad debido al gran uso que se está dando en este momento y que obviamente por las características con que tienen estas vías de comunicación, se tiene que estar dando un mantenimiento que yo creo que de alguna forma encarece los costos. Mi solución al respecto es de que ya deberíamos estar proyectando, a través obviamente del gobierno regional, la implantación de un ferrocarril eléctrico que sea parte de lo que siempre ha sido también otro anhelo, de un ferrocarril que una, pues, hasta la Amazonía, ¿no? Porque hay gran cantidad de productos exportables que no puedan, pues, realmente ahora puedan ser concretados sin la existencia de una vía de comunicación rápida, segura y sobre todo de bajo costo, como sería un ferrocarril eléctrico, ¿no? Entonces, eso serían básicamente las ideas que yo creo que en obras de infraestructura podrían no solamente, como vuelvo a repetir, abaratar los costos de producción, sino abrir fronteras a toda la explotación agrícola, que, como digo, hay mucho potencial, sobre todo si tomamos en cuenta la posibilidad, pues, de elevar la altura de la represa, y no solamente eso, sino ampliar, pues, todas estas técnicas de distribución de agua presurizada que facilitarían el incremento del área agrícola, como lo demuestra actualmente que hay muchos de los actuales inversionistas todavía no pueden usar al 100% el área concesionada o otorgada, debido justamente, pues, al recurso hídrico, ¿no? Entonces, eso yo creo que sería algo que deberíamos ya comenzar
a pensar y planificar tomando en cuenta el gran potencial de esta. Lamentablemente, como lo ha dicho Pablo, estas leyes o esta nueva ley hecha en forma casi improvisada y definitivamente en forma antitécnica, son realmente medidas que atentan pues al gran porvenir que tiene proyectos como el proyecto Olmos. Gracias, Mario. Muchas gracias, Jorge, por tus interesantes alcances. La siguiente pregunta va para el ingeniero Fernández. Ingeniero, por favor. La pregunta es la siguiente. Ante los importantes resultados obtenidos en Olmos que hemos apreciado, ¿cuál es la visión del PEOT respecto al desarrollo de la segunda etapa del proyecto? Ingeniero, por favor. ¿Qué tal? Ya, bueno, creo que la respuesta a esta pregunta tiene que ver con el planeamiento efectuado en el proyecto Olmos al dividirlo en 3 componentes: trasvase, hidroenergía e irrigación. Y cada componente en 2 fases como mínimo. Creo que ante el incremento del cultivo en tierras nuevas que ha llegado, creo que cerca de los 24.000, y todos los problemas que se suscitan en la zona oriental, como por ejemplo la inestabilidad de taludes, la deforestación en la cuenca media y alta, donde se ha previsto en primer lugar efectuar la reforestación y también la sobreelevación de la presa Limón, dado que con esa altura de presa y con todos los problemas que hay de sedimentación por causas lamentablemente y estrictamente naturales, el volumen útil del embalse va a ir decreciendo. Yo siempre lo digo, lamentablemente si seguimos con ese plan, con este descuido hacia ese problema de la sedimentación, vamos a llegar a 4 o 5 años con la presa Limón prácticamente como una bocatoma, porque ya el informe de Contraloría ya lo dijo, está en el 41% de sedimentación. Imagínense, llevamos 5 años con 41%. Si bien es cierto, antes ya de la construcción de la presa, ya habían creo que un promedio de, creo que de 7 millones de sedimentos, ya de 7 millones de metros cúbicos, me habla prácticamente de sedimentación antes de construirse la presa. Entonces, y bueno, por ahí es el tema, ¿no? Y el embalse, como le decía, va decreciendo y si no tomamos medidas, si el gobierno no toma medidas rápidas, yo creo que vamos a tener muchos problemas. Y cuando el volumen y la incorporación de tierras van en incremento, lo que se tiene que hacer prácticamente es sobrelevar la presa Limón, que es lo más ideal, ¿no? Y eso debería ser en el más breve plazo, a más tardar 2 a 3 años, para, como les digo, garantizar el volumen útil y por lo tanto la oferta que tiene que darse hacia la parte del componente de irrigación, y esto va a generar la incorporación de las 35.000 hectáreas más, donde incluye prácticamente al Valle Viejo y donde también está considerado Cascajal, que en este momento están llevando agua de la primera etapa. Bueno, también es importante mencionar que eso permite regular los caudales arriba del Limón y también las ofertas, los caudales van a tener que ir soltando para darle sostenibilidad a la primera fase y garantizar la segunda fase. Creo que, en conclusión, la sobreelevación de la presa Limón hasta 85 metros, la reforestación en la cuenca media para darle sostenibilidad a la primera fase y de esta forma ir incorporando al Valle Viejo, así como el primer concepto que se tuvo en la primera fase, donde el Valle Viejo no se había considerado en la iniciativa privada. Y a raíz de la sugerencia que hizo el PEOT al gobierno regional en ese momento, se le exigió a la concesionaria, en ese entonces a la empresa Odebrecht, para que incorpore las 5.500 del Valle Viejo. Creo que, como les digo, yo creo que la preocupación del PEOT y la preocupación de nuestro gobierno en este momento, eso era, ¿no? De sobrelevar la presa Limón. Esto sí nos lleva primero, y la otra preocupación para nosotros es primero salvar las 38.000 hectáreas de ahorita y más las 5.500. Creo que lo primero es salvar las 43.500 que tenemos, ¿no? Y que haya el recurso hídrico suficiente para no tener problemas con las primeras 43.500. Sobrelevando, yo creo que
estaríamos un poco ya elevando más o menos el almacenamiento a 180, 190 millones de metros cúbicos. Yo creo que ya sería también muy importante. Aparte que nos permitiría, con los trabajos que vamos a hacer, si Dios quiere, el próximo año, para descolmatar un poco la presa Limón, lo que queremos nosotros es sobrelevar la presa Limón. Ya hemos pedido a la ANA que nos haga el trabajo de la faja marginal para poder hacer también trabajos aguas abajo de la presa Limón, donde realmente para poder nosotros de esa manera ir soltando los caudales que sean necesarios para poder nosotros descolmatar de a poco la presa Limón. Pero para eso tenemos que hacer obras de ingeniería, aguas abajo, para no causarle problemas a los agricultores actualmente, ¿no? Porque ahorita se sueltan caudales de 60, 70 metros y prácticamente deja colgados a toditos las bocatomas de los agricultores. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, hay que trabajar paralelamente en esas cosas, sobrelevar y hacer los trabajos de defensa ribereñas aguas abajo previamente con la faja marginal que nos tiene que hacer la ANA. Nosotros le hemos dicho que si es por si es por dinero, nosotros podemos cofinanciar esa faja marginal, porque eso sí es mucha mi preocupación, tanto del equipo de GDO como la mía, para poder trabajar aguas abajo la presa Limón. Creo que eso es todo lo que puedo hablar sobre esa pregunta, estimado. Importantes apuntes a tomar en cuenta, ingeniero Fernández. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para el ingeniero Ferreiros. Ingeniero Ferreiros, por favor. Con la pandemia, la demanda mundial de los llamados superalimentos por sus mayores beneficios a la alimentación y nutrición humana han aumentado considerablemente. ¿El Perú tiene opciones de liderar dicho nicho de mercado? Por favor, ingeniero Ferreiros. Sí, por supuesto. Nos impresiona mucho cómo ha aumentado la demanda de estos productos. Estábamos bien preocupados porque se sembraba más y más arándanos, más palta. Decíamos, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo va a caer el precio? Y ahora que tenemos un poco más de sobrecostos, entonces estamos preocupados. Pero la pandemia ha hecho que el consumo de alimentos nutritivos en el mundo aumente. La palta sigue aumentando, lo mismo que los arándanos. Así es que y el Perú tiene excelentes condiciones para sembrar y para cultivar estos dos productos. Lo estamos haciendo muy bien. Así que definitivamente sí, estamos con los cultivos apropiados, ¿no? La palta, el arándano y los cítricos. Son tres cultivos nutritivos que están entre los más nutritivos que hay en la lista para combatir la pandemia en el mundo. Así que por ese lado estamos cubiertos. Ojalá que la demanda siga creciendo y bueno, que acabe la pandemia, pero igual la gente creo que va a estar siempre pensando en consumir alimentos nutritivos por si aparece alguna otra cosa en el futuro. Así que eso nos podría dar unos años de que si se siembra más, la demanda también va a ir creciendo, ¿no? Gracias, Mario. Muchas gracias, ingeniero Ferreiros. Interesante. Efectivamente, quizás por consumir murciélagos estamos en esta situación actualmente. Sí. La siguiente pregunta, por favor, es para el ingeniero Jorge Vaca. Ingeniero Vaca, por favor. La pregunta es la siguiente. Entre los objetivos que busca la Ley de Promoción Agraria está el incremento de la formalización laboral. ¿Cuál es su opinión al respecto, ingeniero? Bueno, pienso que definitivamente la nueva ley va en contra, creo yo, de la formalización. A pesar de que pueda decirse que el objetivo es formalizar al informal, yo veo difícil que sin inversión en el agro se pueda incrementar su formalización, ¿no? Entonces, en la medida en que se ahuyente nueva inversión, va a ser difícil formalizar a la gran mayoría de los trabajadores en el sector agropecuario, ¿no?
es conocido, tenemos datos del censo último de agropecuario de 2012, en la cual más del 80 a 85% de los trabajadores en el agro o en el sector agropecuario son informales, ¿no? Entonces, yo creo de que la única forma de eliminar ese gran alto nivel de informalidad es inversión moderna, ¿no? De agricultura moderna, que nos lo ha demostrado pues todos los datos en este caso, el proyecto de Olmos, ¿no? Pero adicionalmente, el gran problema que viene con tener una masa laboral informal es que su productividad es muy baja. La productividad que sale de las estadísticas es muy baja, sobre todo comparado con los niveles de productividad que se obtiene en la actividad pues agroexportadora, sobre todo, ¿no? Entonces, yo creo que el principal problema que ha habido en esta nueva ley, que ahí sí yo creo que es mal llamada promoción, el gran problema que yo veo es de que difícilmente se va a poder revertir pues este gran nivel de informalidad, ¿no? Ahora, ¿qué cosas se podrían hacer para, en cierta forma, acelerar la formalización laboral? Bueno, la experiencia lo indica, de que existen, bueno, experiencias de proyectos que lamentablemente todavía siempre están a nivel de proyectos piloto, como por ejemplo Sierra Productiva o Sierra Exportadora, hay toda una serie de proyectos, todos exitosos, que lo que buscan es aumentar la productividad del pequeño agricultor o en general trabajador informal en el agro. Y al aumentar esa productividad, a través ya sea de irrigaciones, utilización de riego por goteo, fertilizantes, apoyo de nuevas semillas, etcétera, es lo que les permite aumentar la productividad y tener la posibilidad de acceder pues al mercado formal, ¿no? Pero el comentario que yo quería hacer es que dentro de esto juegan un papel muy importante este avance que hay en el sector agroexportador, sobre todo agroexportador moderno, porque se pueden crear clústeres de exportación que permiten asociarse con pequeños agricultores que pueden aprovechar de esta sinergia y de, obviamente, ahorro que proviene de la escala al asociarse y formar parte pues de un pool exportador de los productos que realmente están en demanda en el mercado internacional, ¿no? Entonces, para concretar, mi respuesta iría, por un lado, fomentar la inversión en este tipo de actividades que aumentan significativamente la productividad, y segundo, aplicar pues nuevas técnicas a través de una extensión agrícola intensiva y apoyo con créditos y sobre todo pequeñas irrigaciones y canales de regadío, que como lo ha mencionado el ingeniero Fernández, recién se están introduciendo en el Valle Viejo, en este grupo de agricultores, que es justamente la medida, pero al mismo tiempo también favorecer pues esta posibilidad de asociarse para poder formar pools de exportación que permitan pues acceder a estos grandes mercados internacionales, ¿no? Gracias, Mario. Muchas gracias, Jorge. Interesante reflexión también. Tenemos 3 preguntas más. La siguiente pregunta está dirigida al ingeniero Fernández. Ingeniero Fernández, por favor. Para el mejor desenvolvimiento del proyecto Olmos se requiere del desarrollo de un componente de transitabilidad, el cual contempla el desarrollo del eje vial Olmos con la poligonal hasta la Panamericana Norte.
¿Cuál es la situación actual de dicho proyecto de infraestructura? Por favor, ingeniero Fernández. Sí, bien. Bueno, si bien es cierto, el desarrollo del citado eje vial no es competencia del PEOT, pero sí nosotros estamos muy interesados y estamos siempre en contacto con Lima y del Ministerio de Transportes, de sus oficinas descentralizadas, conocedores de esta vital importancia de este proyecto. Se le consultó al ingeniero Washington Flores, de Provía Descentralizado, Lima, quien nos informó que el citado proyecto es un estudio financiado por Provías Descentralizado y cuya denominación es Mejoramiento y Construcción de Carretera Olmos, Desvío Nueva Ciudad de Olmos y Desvío Morrope, ¿no? En el departamento de la Imeque, cuya meta es más o menos un asfaltado de 175 kilómetros y en 2 tramos que se intersectan formando una X. Un tramo une la carretera Panamericana Antigua partiendo de Olmos, cruza la zona de irrigación del proyecto Olmos de este a oeste y llega a la carretera Panamericana Nueva. El otro tramo une el caserío El Milagro del Valle Cascajal, atraviesa la nueva ciudad de Olmos, cruza la poligonal de norte a sur y llega hasta el caserío La Colorada en Morro. Actualmente, lamentablemente, el estudio se encuentra casi paralizado, sin mostrar avances nada significativos, debido principalmente a problemas presentados con entidades de la zona, como son la comunidad campesina Santo Domingo de Olmos y la de Morrope. Con la comunidad campesina Santo Domingo de Olmos, ahí los directivos solicitan que el trazo del estudio pase por el trazo actual del camino Olmos-Las Norias, mientras que el trazo nuevo proyectado en el estudio de Provías atraviesa toda la ladera de un cerro existente para evitar problemas de indemnizaciones por ensanchamiento de la vía actual. Cabe mencionar que la Municipalidad de Olmos también está gestionando el asfaltado de la vía Olmos-Las Norias a través de recursos financiados por el programa de reconstrucción con cambios. Con Coelvisá, por ejemplo, esta empresa tiene la concesión eléctrica en la zona y ha construido una línea de alta tensión, cuyo trazo se cruza con el del estudio de la carretera en un lugar destinado para un óvalo vial. Dicha empresa se niega a modificar la ubicación de sus torres. También es otro entrampamiento. Con la comunidad San Pedro de Morrope, otorgó permiso para que el nuevo trazo de la carretera llegue a Morrope utilizando el lindero de la poligonal sur del proyecto Olmos. Pero este trazo en su recorrido también atraviesa terrenos que a la vez han sido concesionados por dicha comunidad campesina a una empresa privada, la misma que no está de acuerdo con el mismo y solicita su modificación. Cabe mencionar que en el ámbito del Valle Viejo de Olmos existe otro proyecto vial muy importante para el desarrollo del distrito de Olmos, cuyo expediente técnico ha sido financiado por la asociación privada Pro Olmos en favor de la Municipalidad Distrital de Olmos, denominado Rehabilitación de Vías de Acceso en el Valle Viejo de Olmos, tramo Olmos-La Algodonera. Ha sido presentado a la oficina de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios de Lambayeque. Actualmente se está a la espera que la autoridad apruebe el referido expediente técnico que considera el asfaltado de 26 kilómetros y pueda ser aprobado para su financiamiento y ejecución a un costo estimado más o menos de 53 millones. El tramo contemplado, parte de la ciudad de Olmos, pasa por el caserío Las Norias y llega al centro poblado La Algodonera, en la zona de irrigación, utilizando un camino comunal existente. De aprobarse este proyecto, ya no habría razón para que la comunidad campesina Santo Domingo se oponga a la culminación del estudio Provías mencionado, líneas arriba. Con respecto a esto, nuestra preocupación también va, y es muy alta nuestra preocupación, y hoy día la jefa nacional de reconstrucción con cambios se encuentra en Lambayeque, y gracias a Dios le he podido sacar una cita a las 6:15 de la tarde, donde vamos a tratar también el tema del asfaltado de una de las vías. Creo que va a ser muy importante esa reunión hoy día que tengamos con la señora Amalia
para ver este tema que es muy importante y para que Reconstrucción con Cambios tome las riendas de la construcción de esto, mis estimados amigos. Gracias, ingeniero Fernández. Importantes acotaciones. La siguiente pregunta es para el ingeniero Ferreiro. Por favor, ingeniero, la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los beneficios de adoptar sistemas modernos de riego, como por ejemplo el sistema automatizado y presurizado de distribución del proyecto Olmos? Ingeniero Ferreiro, por favor. Sí, bueno, gracias. Sí, primero la calidad de agua del proyecto Olmos es muy buena. A veces trae un poco de sedimento, pero para eso tenemos las pozas de sedimentación. Segundo, casi todo, o todo está hecho con sistema de riego por goteo. Eso hace un ahorro del 50% del agua, de por sí. Después tenemos sistemas, está todo el tiempo evolucionando con nuevos sistemas, nuevas tecnologías. Por ejemplo, ahora hay sensores para medir la profundidad de la humedad y que eso vía radio llegan a una pantalla y entonces uno puede regar exactamente cuanto la planta lo necesita a diferentes profundidades, no regar en exceso. Está saliendo una última tecnología de drones que le toma fotos con sensores a los campos y puede detectar cuál campo le está faltando agua y eso correlacionarlo con la humedad del suelo. Es decir, hay una serie de sistemas nuevos de riego que están saliendo y hay que estar encima para aprenderlos y ver cuáles son los que mejor funcionan y bajar el consumo de agua. Dentro de nuestra asociación ProOlmos hay algunos agricultores que tienen el mismo cultivo, de la misma edad, con la misma variedad, en el mismo tipo de suelo y usan menos agua. Así es que estamos tratando de compartir conocimientos de agua entre nosotros. Y lo más importante, tenemos excelentes técnicos salidos de la Pedro Ruiz Gallo que conocen muy bien los manejos de última tecnología de riego y realmente es sorprendente lo bien que manejan las computadoras y los equipos de riego automatizados. Así es que tenemos también el capital humano que es lo más importante, ¿no? Gracias. Bien. Tenemos una novena y última pregunta que es para el ingeniero Jorge Vaca. Ingeniero Vaca, por favor. La pregunta es la siguiente. Muchos programas de financiamiento para el pequeño agricultor han fallado, principalmente por la falta de títulos de propiedad de los predios agrícolas. ¿Qué alternativas de financiación se podrían implementar para el pequeño agricultor? Ingeniero Vaca, por favor. Gracias, Mario. Antes de contestar la pregunta, yo quisiera agregarle a lo que ha dicho el ingeniero Ferreiros un pequeño comentario que yo creo que tiene que ver mucho con la experiencia que se ha logrado en el proyecto Olmos. Como ustedes saben, el PEOT, o sea, el proyecto especial Olmos, también incluye tinajones, ¿no? Entonces yo creo, y esa es una sugerencia para el proyecto especial, de que toda esta experiencia que se ha ganado con el riego presurizado y todo este tipo de nuevas tecnologías que existen, podría hacerse un estudio, o por lo menos un perfil, de los beneficios que se podrían obtener en el departamento de Lambayeque, en la región de Lambayeque, si se aplicaran técnicas similares a las que se utiliza en el proyecto Olmos en toda la parte del proyecto Tinajones, ¿no? Entonces, porque no solamente creo yo que se ahorraría significativa cantidad de recurso hídrico que permitiría tal vez hasta ampliar el área agrícola del valle, sino que sobre todo, que yo creo que es algo, por eso ahí va mi comentario al ingeniero Ferreiro, sobre todo se impediría la salinización de las tierras de la parte baja del valle, ¿no? Porque en el uso exacto de la cantidad de agua que demanda la planta, no se desperdiciaría lo que se obtiene actualmente con el riego por que se llama por riego por gravedad, ¿no? Que es justamente uno de los problemas que venimos arrastrando a pesar de los canales de drenaje en todo el valle, sobre todo pues, del Chancay, ¿no? Entonces ese es un comentario que yo pienso que sería muy interesante hacer un estudio de la factibilidad
de hacer una implementación de un sistema de distribución del recurso hídrico en el caso de Tinajones. Bueno, respecto al financiamiento para el pequeño agricultor, ¿no?, que es justamente el gran problema, que no solamente es en el caso de la región Lambayeque, sino que sobre todo pues existe en gran escala en la sierra y en el resto del país, ¿no? El gran problema que existe es justamente el otorgamiento pues de los títulos de propiedad, ¿no? Y en ese caso sabemos que en el caso de la comunidad de Olmos, por comenzar, existe pues un gran vacío al respecto, ¿no? Y por lo tanto, el comentario directo sería pues hacer una inversión o un impulso muy fuerte en todo lo que se llama el saneamiento de la propiedad, pero como normalmente esto toma tiempo, yo creo que la solución para poder acceder a potencial financiamiento para el pequeño agricultor es lo que ya ha mencionado también el ingeniero Fernández y que se está utilizando en el Valle Viejo, ¿no? O sea, la solución es pues crear este tipo de asociaciones que permita tener lo que se llama la masa crítica para poder movilizar inversiones y sobre todo obtener líneas de crédito ya basadas en el potencial de explotación de los predios, aunque todavía no se tengan pues los títulos de propiedad, ¿no? Entonces, la solución que hay para este tipo de actividades es enorme, ¿no? Ahora, aún más, y ahí yo entraría un poco a la utilización de las últimas tecnologías de la informática en el campo financiero, ¿no? O sea, esto cada día avanza a un ritmo que yo creo que es exponencial, el uso justamente de todas estas nuevas técnicas de utilizar todo lo que es las redes y los servicios informáticos en el área de financiamiento, ¿no? Sabemos perfectamente que esto que se llama el fintech, que ya está en proceso de ser regulado por la Superintendencia de Banca y Seguros, que permitiría aumentar pues enormemente la disponibilidad de crédito y por supuesto esto abriría el campo para que pequeños agricultores utilicen su producción y su historial de pago para poder acceder al crédito en condiciones no solamente ventajosas, sino que muy fáciles de otorgar, pero para ello se requiere introducir pues justamente todas estas técnicas de la Internet y el avance que hay en el campo de la informática a esos niveles, que pienso yo que con la culminación de lo que le llamamos la red dorsal que permite acceso hasta el último distrito del país de la red de Internet, que es algo que lamentablemente se ha paralizado por una serie de trabas de las cuales estamos acostumbradas en el Perú, se ha paralizado y no se llega a lo que se llama la última milla, donde realmente está toda la aplicación, porque llámese escuelas, postas médicas, comisarías, todos los servicios comunitarios están lamentablemente pues en una situación precaria porque no llegan a tener esta comunicación que nosotros le llamamos la conexión de la última milla, a pesar de que tenemos la red dorsal ya prácticamente implementada en todo el país, ¿no? Entonces, se puede complementar con conexiones satelitales o cualquier otra forma de tecnología moderna que permita utilizar pues estas nuevas tecnologías, sobre todo de fintech, y se pueda apoyar al pequeño agricultor, ¿no? Gracias, Mario. Bien, muchas gracias, Jorge.
No habiendo más preguntas, entonces, y agradeciendo a los participantes en este evento y a nuestros distinguidos invitados, le cedo la palabra para la clausura del evento a Alfonso Pinillo, gerente general de H2 Olmos. Adelante, Alfonso, por favor. Muchas gracias, Mario. Primero, buenas tardes, estimados amigos. Gracias por habernos acompañado esta tarde en esta importante presentación del proyecto Olmos, ¿no? Quiero agradecer también a nuestros distinguidos invitados, panelistas de primer nivel, al ingeniero Jorge Vaca, ingeniero Pablo Ferreiros, ingeniero Leopoldo Fernández, ¿no? Que han tenido la gentileza de acompañarnos y dar una exposición importantísima del proyecto y sus puntos de vista, ¿no? Y también a todo el equipo de Maximice, ¿no? Henry Álvarez, Mario Figalo, ¿no? Que han presentado y han conducido este importante estudio que se realizó con los resultados hasta el 2019 del proyecto Olmos, ¿no? Ahora, no puedo dejar de mencionar la importancia que tuvieron todas las empresas agroindustriales que apostaron por el desarrollo del proyecto, ¿no? Han hecho, como ustedes han visto en la presentación, importantes inversiones en el desarrollo de los campos, en infraestructura, y hoy día eso se ha traducido en una generación de empleo muy importante para la región, ¿no? Y es un crecimiento dentro del producto bruto interno de Lambayeque que es muy, muy significativo, ¿no? No solo a nivel agro, sino a nivel general. También hacer un reconocimiento a las instituciones financieras que permitieron financiar el proyecto, ¿no? Acá está como un principal actor la CAF, ¿no? El Banco de Desarrollo para América Latina, y así como los diferentes bonistas, ¿no? Compañías de seguros, compañías de AFPs que compraron los bonos que permitieron financiar el proyecto. Y antes de terminar con los agradecimientos, un especial reconocimiento a la región, ¿no? De Lambayeque, que ha recepcionado la inversión privada de los diferentes actores del proyecto, ¿no? Y sobre todo al PEOT, que es el supervisor y ente técnico, ¿no? Quien ha tenido pues la capacidad de acompañar y lograr estos desarrollos tan importantes. Como palabras finales, nos hemos dado cuenta que el agro no solo es el agro como un proyecto de desarrollo aislado, ¿no? Se ha mencionado el desarrollo de una nueva ciudad que lo acompaña, obras de infraestructura como son las carreteras, el desarrollo del Valle Viejo con los pequeños agricultores, ¿no? Entonces es una máquina que genera todo un desarrollo integral en una región que finalmente lo que busca no solo es el crecimiento económico, sino la mejora del estilo de vida, la mejora de la calidad de vida de todos los integrantes de la zona de influencia, ¿no? Bueno, con eso nuevamente agradecerles a todos los que han participado y quiero desearles a ustedes, a sus familias, ¿no? Que se sigan cuidando, que tengan una muy buena salud y bueno, aquí terminamos con la presentación y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un punto adicional, si hubieran consultas o preguntas que no se hubiesen respondido, hay un correo electrónico que es preguntas@maximice.com. Por favor, dirijan sus consultas cualquier aspecto del proyecto y encantados de poder responderlas y apoyarlos. Nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. Saludos, cuídense mucho y bendiciones. De igual manera, Gracias. para todos. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuídense. Chao, Alfonso. Chao.